Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan amable, un poco exagerada, y gracias por invitarme. Encantada de estar aquí para hablar de un tema del que no suelo hablar, como Ana me lo propuso, pues bueno, me lo he preparado así un poquillo, y por eso estoy un poco pendiente de los papeles, ¿no? Realmente el asunto era hablar de los estudios de mujeres, los llamados Women Studies, que yo soy profesora, además de todo eso, de varios másters relacionados con el género, el feminismo y tal, así que trabajo en lo que se llama Women Studies. Y bueno, es una disciplina en retroceso en España en algunos aspectos. En los últimos años, los años del PP han sido un retroceso en muchas cosas y en esto también. Y es cierto que mientras que en el resto del mundo más o menos se ha estabilizado y en algunos aspectos se ha avanzado en algunas universidades en la estabilización de estos estudios, en España pues en algunos aspectos está retrocediendo, ¿no? Se han cerrado departamentos de género y en algunas universidades y se ha puesto más difícil la investigación, pero bueno, está ahí, esto no es un retroceso para siempre. Voy a explicar un poco en qué consiste, en qué consiste. Hablamos de lo que se llama en la jerga universitaria, por los nombres en inglés, es un anglicismo, Women's Studies, estudios de las mujeres, o bien Gender Studies, estudios de género, Queer Studies, estudios de la teoría queer, Gay and Lesbian Studies, en fin, todo esto entra dentro de lo que la gente así que no distingue mucho, o incluso las universidades entienden como Women's Studies. Los estudios de las mujeres, que sería la traducción, y como se debe decir realmente, pues surgen en los años 70 aproximadamente, en España más tarde, claro, desde luego, y como consecuencia de lo que se ha llamado la segunda ola de feminismo, ¿no? Y realmente lo que hacen es abordar el lugar de las mujeres en la academia en una doble dimensión, ¿no? Por una parte, como se ocupan de las mujeres como sujetos, ¿no? Como sujetos del conocimiento, como profesoras ellas mismas, investigadoras, como sujetos de la producción del conocimiento. Eso por una parte, ¿no? Y luego cómo se ocupan del propio conocimiento, de qué lugar ocupan las mujeres en el conocimiento en sí, ¿no? Y lo que hacen es desafiar el tradicional androcentrismo de los conocimientos suministrados por la universidad en general, y que desde luego desde siempre invisibilizan como han dicho aquí las compañeras, pues en el arte, en todas las disciplinas, invisibilizan la aportación de las mujeres, ¿no? Digo que empiezan en los años 70 y a pesar de que las mujeres entran masivamente en las universidades norteamericanas desde principios de siglo, no en todas, no en Europa, pero masivamente empiezan a entrar, o se les permite la entrada, que antes estaba prohibida y fue un debate también. La primera ola de feminismo luchó, entre otras cosas, uno de los objetivos de la primera ola fue la entrada, la posibilidad de entrar en las universidades. Conseguida esa entrada en las universidades, las mujeres entran en la universidad y a pesar de que es una entrada bastante masiva, hasta los años 70 realmente es una entrada, ocupan papeles absolutamente subsidiarios, y a pesar de estar en las universidades, incluso dentro de las universidades, es el estereotipo es el de la mujer secretaria, ¿no? Ellas siempre aparecen en las películas llevando y trayendo papeles, monas, y ayudando, apoyando a los investigadores, a los profesores en sus carreras universitarias. Luego ya se casan y lo dejan o no lo dejan, pero en todo caso siempre es un papel subsidiario. Y además en los años 70 el problema del acoso sexual en las universidades norteamericanas también es un enorme tema que no se sabe, lo sigue siendo, ¿no? Pero que no se sabe cómo afrontar. De hecho, aquí mismo en España, lo digo ahora como diputada, es muy complicado tener normas o introducir normas contra el acoso sexual en las universidades públicas. O
sea, parece que... pero es complicadísimo, o sea, hay una resistencia brutal. Intentamos hacerlo por ley, pero o sea, los profesores, los rectores, los claustros se niegan, pero bueno, o sea, hay una resistencia, ¿no? En fin, bueno, pues hasta los años 70 el papel de las mujeres es subsidiario y en el conocimiento y ellas mismas como sujetos. Y bueno, la demanda en los años 70, en la segunda ola de feminismo, es fuerte y comienza a haber una demanda de que eso cambie, ¿no? Y uno de los resultados de que eso cambie pues es los estudios de las mujeres, ¿no? Que hemos dicho, los Women's Studies, que desafían o pretenden desafiar, como he dicho, tanto la posición de las mujeres en el conocimiento como la manera de, o sea, ese conocimiento, ¿no? Las acuñaciones hegemónicas del saber, ¿no? Bueno, hay que decir, claro, en principio que no es lo mismo estudio, es obvio, ¿no? Pero estudio de la mujer que estudio de las mujeres, ¿no? Lo que se hacía hasta ese momento era estudiar a la mujer. Tradicionalmente la universidad, la ciencia, etcétera, pues se ha pasado la vida, de hecho la mujer, así a lo gordo, es un tema del conocimiento, ¿no? Los hombres nos han estudiado toda la historia, han opinado sobre todo lo que nos pasaba, y han llevado sus resultados, sus observaciones, lo han transmitido al conocimiento y ahí está, ¿no? Ahora pues, y eso ha constituido conocimiento y saber, nadie lo ponía en duda, ¿no? O sea, nos estudian desde los primeros filósofos hasta los científicos, antes de que las mujeres pudieran empezar a opinar sobre nosotras mismas, ¿no? El conocimiento, el estudio de la mujer realmente lo que refleja es esa imagen distorsionada, la de ahí, la del Walt Disney, prejuiciosa, los peores estereotipos, o los estereotipos sin más, la asociación de la mujer, bueno, con lo que el hombre quería que fuese la mujer, ¿no? Con la imaginación, con las fantasías masculinas sobre lo que tiene que ser la mujer. Es curioso, y esto no hace tanto, ¿no? Es curioso ahora leer, por ejemplo, los libros de medicina del siglo XX, de principios del siglo XX, si digo del siglo XV, pues la gente dirá, uy, es que es muy lejano. Del siglo XX, cuando la lucha era por entrar en las mujeres, como los grandes profesores, los grandes científicos, profesores de las mejores universidades de Harvard, de Yale, porque todo esto normalmente se da casi todo ello en un contexto norteamericano, en algunos casos europeos, pero norteamericano sobre todo, como los grandes científicos, cuyo saber era respetado y no puesto en duda, es decir, era saber central, hegemónico, decían que la entrada de las mujeres, o sea, que las mujeres que estudiaban, pues que se les reduciría el útero, estos profesores de medicina, ¿no? Que el estudio, en el caso de las mujeres, pues que reduce el útero, y daban, claro, teorías, no se les ocurría así, sino que ellos lo estudiaban en los laboratorios y demostraban que el estudio reduce el útero, y entonces pues eso impediría que luego fueran madres. Como otra cosa que ocurre es que estudiando crece un pene, lo he leído yo, estudias y entonces pues, pasan cosas, no me acuerdo muy bien, las hormonas, tal, y te crece un miembro que parecido a un pene porque el conocimiento es masculino y eso revoluciona las células, los genes, todo, las hormonas, bien. Y esto era conocimiento, no era superstición, que decía un señor, era conocimiento a principios del siglo XX, es decir, el saber que había en el siglo XX, ¿no? Esto eran los estudios de la mujer, ¿no? Y a partir de los años 70, pues son las mujeres que quieren introducirse en el conocimiento, en el conocimiento que hasta ese momento, en todo el edificio del saber humano, ¿no? Y lo que quieren es demostrar que el hecho de la inmoralidad de excluir, como ocurre todavía tantas veces, lo inmoral que resulta la exclusión de la mitad de la especie humana en todas las disciplinas, teóricas y prácticas, ¿no? Es decir, la mitad de la especie humana ha estado ausente de todo, del conocimiento y del saber y de la historia y de todo hasta este momento. Y que cuando las mujeres ya empiezan, pero no porque no lo intentaran, eso sería otra charla, no ha sido, normalmente parece que es una exclusión pacífica,
y que bueno, que había que esperar que llegara el momento y las condiciones se dieran. No, ha sido una exclusión sangrienta que ha costado vidas, ha costado mucho sufrimiento, ha costado luchas, pero bueno, esa sería otra charla, ¿no? La de las resistencias de las mujeres y su lucha por la emancipación. Pero bueno, entonces en ese momento dicen lo de que necesitan un saber autónomo, necesitan departamentos dentro de la universidad, necesitan un espacio para autónomamente empezar a transformar todo eso, ¿no? Entonces las tareas fundamentales de los estudios de las mujeres en esta primera época pues serían fundamentalmente dos, ¿no? Por una parte, corregir la visión distorsionada, estrecha y equivocada acerca de la mujer que se viene reproduciendo desde siempre y acerca de su contribución cultural, científica, etcétera, social, ¿no? Y luego usar este conocimiento nuevo donde las mujeres ya tienen su espacio o quieren tenerlo para luchar contra la discriminación. Y, o sea, decir, quieren que eso tenga un efecto práctico y a partir de ahí conjugar lo que es el género con todos los otros factores o vectores de discriminación que ellas denuncian y que son tan importantes para el feminismo como la raza, la clase social, denunciar además del androcentrismo pues el etnocentrismo, en fin, ¿no? Y la presunción de heterosexualidad en todos los aspectos, etcétera, ¿no? Entonces esas son introducir también la pluralidad que está ausente, porque si las mujeres están ausentes del saber y del conocimiento, lo está también cualquier otra raza que no sea blanca, cualquier otro sujeto que no sea europeo, anglosajón, de clase social alta, etcétera, ¿no? Esos tampoco han tenido acceso a contar su experiencia de nada, y las mujeres no solo se introducen ellas, sino que con ellas intentan introducir pues la pluralidad de puntos de vista en el saber, ¿no? Eso todo es los Women's Studies y eso desde el principio va con ellos. Pero los Women's Studies no quieren sustituir, los estudios de las mujeres no quieren sustituir al estudio de la mujer desde una perspectiva falsamente neutral. El estudio de la mujer que se hacía antes no era neutral, no era androcéntrico, era patriarcal. Las mujeres quieren que estos estudios sean desde una perspectiva feminista, si no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, quieren ser, desde luego tienen desde el principio una idea de servir de contrapeso crítico a todo lo que ha venido haciendo los estudios desde la academia. Entonces, o sea, son estudios críticos, ¿no? Enfocados críticamente a todo el conocimiento que la academia ha producido en todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente, en principio, lo que quieren es valorar a la mujer como ser humano, introducir, es decir, acabar con la visión androcéntrica y, como he dicho, falsamente neutral, acabar con los estereotipos y valorarla en lo que vale, ¿no? Y afirmar pues, capacidades que hasta este momento no se unían a la mujer, como que somos fuertes, capaces, inteligentes, no sé, curiosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trata de oponerse al desvalor que tradicionalmente, o al estereotipo femenino que venimos sufriendo, que es el de las señoras, estas de Walt Disney, ¿no? Pues eso, que somos débiles, queremos casarnos, siempre guapas y arregladas, cantamos a menudo y estamos siempre bastante felices y sonreímos. Y ese es un estereotipo que estos estudios quieren naturalmente pues, contraponer, hacer una valoración de la mujer en otro sentido, ¿no? Luego también un aprecio por la autonomía de las mujeres, por potenciarnos como sujetos capaces de controlar y además deseosos de controlar nuestros destinos económicos, sociales, etcétera. Rechazar las actitudes masculinistas de agresión, poder y competencia, o sea que hay también una actitud ética ante bueno, la inclusión social de las personas, ¿no? Pero sobre todo, y no se trata de decir que no somos competitivas, no somos agresivas, somos como cualquiera, pero sí se trata de destruir algo que las feministas consideramos un mal, que es la división binaria del mundo, ¿no? En hombres, mujeres, bueno, malo, agresivo, pasivo, etcétera, ¿no? Que la cultura patriarcal en parte está edificada sobre el binarismo, ¿no? Sobre una concepción binaria. Y, en fin, presentar mujeres reales y, como he dicho, luchar por los derechos de las mujeres.
valorar la lucha por los derechos de las mujeres, o sea, valorarla y también presentarla. Es curioso, como he dicho antes, cómo la lucha de la mitad de la humanidad por ser considerada simplemente parte de la humanidad, por ser considerada humana, es absolutamente ignorada por la gente, ¿no? O sea, no se estudia, no se sabe, no hay ninguna intención de tenerla en cuenta, ¿no? Ahora en no sé qué país, me parece que ha sido Australia, se ha introducido una asignatura en los colegios de enseñanza media, no en la universidad, que se llama feminismo. O sea, sin una asignatura que se llame feminismo es imposible conocer qué ha estado haciendo la mitad de la humanidad mientras abrimos un libro de texto y solo se nos presenta pues lo que hacen ellos. O sea, ellos van, guerrean, vienen, descubren, hacen ciencia, descubren continentes, se pelean con el vecino, vuelven, van y pescan, lo que sea, hacen unas ciudades, ponen tiendas, todo. Y la mitad de la humanidad exactamente qué estaba haciendo, porque resulta que sí que hacía cosas, no estaba esperando en casa. Entonces, bueno, todas las luchas históricas de la participación de las mujeres en muchos procesos, en muchos procesos de emancipación social a lo largo de la historia, cómo se han unido a esos procesos pensando que la victoria de ese proceso les traería su propia liberación, yo qué sé, la lucha ahora mismo por las grandes luchas del feminismo, como han sido la lucha por el derecho al voto. Ahora están poniendo la primera película así sufragistas, ¿no? Pero la gran lucha por el derecho al voto de las mujeres, que duró muchísimos años, que costó vidas, que hizo heroínas, las huelgas de hambre forzadas a ser alimentadas, la cárcel de tantas ellas, en fin, los malos tratos, las torturas que sufrieron en las cárceles, todo eso naturalmente es ignorado, ¿no? La lucha por el derecho al aborto todavía en muchos países donde muchas mujeres son condenadas a morir por el crimen de creerse o quererse dueñas de sus propios cuerpos, ¿no? En fin, todo esto tiene que ser mostrado, traído a la memoria de la humanidad. Bueno, los Women's Studies, que digo que surgen en las universidades americanas, pues a partir de ahí, con estas ideas, pues hay tres tendencias teóricas. Resumiendo todo esto mucho, porque cualquiera que busque en Google Women's Studies y Gender Studies sabrá que son enormes departamentos en enormes y prestigiosísimas universidades norteamericanas, así que la bibliografía y el aparato teórico que hay detrás es enorme, es inmenso, ¿no? Aunque en España pues vayamos muy despacio. Bueno, las tres tendencias teóricas de los Women's Studies la primera sería una reacción o revisión, ¿no? Que sería el estudio de la opresión de las mujeres, de los roles, desigualdades, etcétera, y la respuesta de las mujeres, como he dicho, en respuesta a esa discriminación, ¿no? La segunda sería más bien tratar de dar un nuevo sentido, que también lo he explicado, al conocimiento. Se denomina acción o visión, ¿no? Que sería introducir en toda la ciencia un nuevo sentido del conocimiento, que sería trans, inter o multidisciplinar, sería un esfuerzo por transformar las disciplinas tradicionales. Y la tercera sería una combinación de las tres anteriores, que trataría por una parte de deconstruir la visión androcéntrica y por otra parte crear nuevos caminos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esta estrategia de cómo se puede hacer, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, sería el análisis de la feminización de la pobreza, un concepto feminista que surge de los Women's Studies, es decir, la feminización de la pobreza, un concepto que antes no existía. Las mujeres y los hombres había pobres, ¿no? Y no había, o bien mujeres pobres, pero no había algo que se llamara la feminización de la pobreza, porque el concepto feminización de la pobreza indica que hay ahí algo que está generando esa pobreza, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Entonces, primero constaría la fase de revisión, tendría que ver con atender a cómo se devalúa socialmente el trabajo de las mujeres, cómo el trabajo de las mujeres vale menos en todo el mundo que el trabajo de los hombres,
como la explotación que sufren las mujeres, la apropiación, qué parte del trabajo de las mujeres se apropian otros en comparación con el trabajo de los hombres, qué doble discriminación pueden sufrir las mujeres inmigrantes, las mujeres de color, etc., ¿no? Esa sería la fase de revisión, en el concepto de feminización de la pobreza, y otra fase sería ver qué se puede hacer políticamente para combatir la feminización de la pobreza, ¿no? Y ver, desde luego, de explicar que no es lo mismo ser pobre que ser mujer pobre, y que las causas de una y otra cosa son distintas, aunque se compartan causas, pero son cosas distintas. Bien. Esto sería un ejemplo de la irrupción, de lo que significan, de cómo funcionan, qué dicen o qué hacen los estudios de las mujeres, ¿no? A partir de los Women's Studies. Después de los Women's Studies, que se institucionalizan en gran parte, se van avanzando entre enormes resistencias que todavía perduran y que incluso se han hecho más fuertes en los últimos años, pues ya surgen los Gender Studies, que son los estudios de género. Los estudios de género pues hay de dos tipos, los que son desde luego feministas. He dicho que los Women's Studies no tienen que tener una perspectiva feminista, si no, no se entienden, ¿no? Los estudios de género son criticados por algunas feministas porque parece ser que pretenden incluir a los hombres, ¿no? Pero ya hay una cosa compleja de que si no estudias a los hombres la cosa no está completa, como si los hombres no tuvieran otro campo, o sea, todo el campo para estudiar y ser estudiados. Pero de alguna manera hay una mala conciencia de que se está haciendo algo pero al revés, lo mismo pero al revés, ese tipo de cosas. En fin, al final los Gender Studies, que digo que también algunos son feministas, pero pretenden ser universales, ¿no? No como los Women's Studies, que se dedicarían más a los estudios de la mujer, ¿no? Bueno, habría que preguntarse si respecto a los Gender Studies, que si en 25 años, o no, ¿qué digo 25? Bueno, en los años que han pasado desde los años 70 ya hemos purgado de todo el androcentrismo el conocimiento, ¿no? Que si ya hemos acabado con ese androcentrismo, ya no hace falta que haya una crítica feminista del conocimiento como para que haya que incluir a los hombres que tienen sus propias vías, ¿no? Evidentemente. Pero en fin, ahí hay un lío, ¿no? Y también hay bastante miedo de que dentro de los Gender Studies, y en parte está pasando, están entrando investigadores, hombres, que vuelven a estudiar a las mujeres y cosas que tienen que ver las mujeres. Bien, también es un estudio, los Gender Studies no solo estudian hombres y mujeres, sino que también hay un campo muy grande de estudio de relaciones entre los géneros, ¿no? Y con esto también, o sea, entre los géneros, cómo se relacionan los géneros desde todos los puntos de vista, y también, desde luego, sexualmente. A partir de ahí surgen los estudios gay, lesbianos, trans, que son muy conocidísimos, también tienen un enorme tirón en Norteamérica, y, en fin, y los queer studies, que ya es como los estudios gays, lesbianos y tal, pero desde una perspectiva estructuralista, posmoderna, etc., ¿no? Bueno, todo esto ha generado un enorme aparato teórico, como he dicho antes, enorme, enormes departamentos en las más prestigiosas universidades, y en general están estabilizados en estas universidades. Pero bueno, nunca ha sido sin resistencias, ¿no? Siempre ha habido, dependiendo del contexto político, pues ha habido resistencias. Durante los años de inicio y consolidación del neoliberalismo, pues hubo muchísimas resistencias. Los fondos públicos que pudiera haber fueron retirados, y muchos teóricos masculinos, profesores, etcétera, pues cargaron contra las universidades que tenían o que mantenían o que daban fondos a estos fondos públicos e incluso privados a estos estudios. Y finalmente, ya en los últimos años, lo que ya ha surgido son los Men's Studies, los estudios de los hombres, ¿no? También desde una perspectiva feminista en general. Bueno, pues hombres que investigan qué papel ocupan los hombres en las relaciones de género, cómo se tienen que posicionar los hombres respecto a las peticiones, a las demandas feministas, y también reclaman para sí
pues otro tipo de roles que no sean los tradicionales, ¿no? Y sostienen que el patriarcado y ese genérico hombre que ha venido funcionando, pues que también ha robado parte de su masculinidad y de su experiencia masculina. Entonces, bueno, reclaman otra manera de ser hombre y reclaman y estudian, ¿no?, sobre los roles masculinos, cómo se asumen los roles masculinos, cómo se puede uno desprender de los roles masculinos, estudian las relaciones entre, por ejemplo, nuevas experiencias masculinas, entre masculinidad y paternidad, masculinidad y afecto, nuevas expresiones, formas de expresión, más tradicionalmente relacionadas con las mujeres, pero que ahora ellos quieren de alguna manera asumir, y sobre todo las relaciones tradicionalmente muy estudiadas, pero no desde ese punto de vista feminista, entre masculinidad y violencia, ¿no? Y hay varios textos fundacionales de los Men's Study. Uno es Refusing to be a Man, de Stoltenberg, que es rechazando ser un hombre, y a partir de ahí pues surgen, y también son atacados, ¿no? Pues como digo, hay decenas de revistas especializadas relacionadas con esto, etc. Bueno, en España, como en todas partes, a pesar de los Women's Studies, etc., claro, estos estudios, como digo, pues con el tiempo y dependiendo del momento político, y sobre todo, también hay que decirlo, del dinero, cuando hay mucho dinero, pues parece que no importa que haya cosas exóticas, ¿no? Cuando la cosa se restringe, pues ya hay que mirarlo, y los profesores y los competidores por los fondos pues empiezan a decir que esto pues que no sirve para nada, que para qué, que son tonterías, que modernidades. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, claro, la desproporción en las universidades entre hombres y mujeres, claro, sigue siendo un factor muy importante, no solo presencia, o sea, no solo denuncia la desproporción en los cargos directivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la Universidad de La Laguna, que es donde yo estaba, hay un 13% de catedráticas frente a un 87% de catedráticos. Esto se repite en muchas universidades, a pesar de que las mujeres ya son más estudiantes hace mucho, no ahora, que en algunas carreras muchas más estudiantes, sin embargo rectores son ellos, catedráticos son ellos, etcétera, etcétera. Y la presencia en la universidad hace, o sea, que sean los hombres los que tienen la mayoría del poder, o sea, el poder en las universidades, pues hace también que, pues que no sean muy aliados de estos estudios, ¿no? Y en general hay una cierta desprecio y devaluación por parte del establishment universitario a estos estudios. En España, pero desde todo el mundo, ¿no? Y es muy complicado sacarlos adelante, hay pocos aliados dentro de las universidades cuando las profesoras, ya digo, hace poco en la Carlos III desapareció, o creo, no sé si ha desaparecido, pero bueno, ha habido una movilización para que no desapareciera un departamento de estudios de género que había. Entonces, en cuanto no hay dinero, pues lo primero que cae es aquello que siempre está cuestionado por el establishment universitario, que es, qué casualidad, masculino, ¿no? Y bueno, las resistencias que se producen y las críticas que se le hacen, pues es lo de siempre, ¿no? Es que lo mismo va a ser un departamento de estudios de las mujeres que, yo que sé, que cualquier cosa, que lo que nos dicen a las que escribimos de feminismo en los periódicos, ¿no? Siempre te dicen, o que haces yo que sé, una charla de feminismo, ¿por qué no un departamento de estudios de los hombres? ¿Por qué no, yo qué sé, lo mismo, ¿no? Que el feminismo es una visión, es lo mismo que el machismo pero al revés, etcétera, ¿no? Las americanas, que son las que empezaron esto, pues tienen muy bien detallado cómo son las críticas que se le hacen a estos estudios y exactamente qué se les dice, ¿no? Y bueno, el problema principal para entender que todavía sigue sin entenderse, como he dicho al principio, respecto a la ausencia total de las mujeres en la historia oficial, que es, quiero decir, que si lo pensáramos, o sea, si un marciano viniera, estamos tan acostumbrados, ¿no? Nos parece tan natural
nos parece que la humanidad, que lo universal es lo masculino, o sea, que lo masculino es lo universal, nos parece normal, convivimos con ello, pero si pudiéramos verlo desde fuera nos parecería un escándalo, ¿no? Si viniera un marciano y viera, bueno, y pudiera ver la humanidad a través de los libros, de las huellas que han ido dejando, la gente pues pensaría que solo había hombres o había muy pocas mujeres, ¿no? Entonces, a través del conocimiento, si leyera filósofos, si viera arte, si viera incluso los libros que estudian, como he dicho, los niños, las ciencias, etcétera, pues entonces nos estamos acostumbrados a que lo universal es lo masculino y se llama neutro, ¿no? Y dice, no, es neutro. Y esto es lo que los Women's Studies no han logrado romper con esta falsa universalidad, ¿no? No sabemos muy bien cómo incidir en ello. Pero realmente cuando aparecen los Women's Studies, y esto sí que es muy llamativo, cuando, es que como estamos hoy con el debate de investidura, dice Pedro Sánchez, dice no sé qué, cuando realmente aparecen los Women's Studies, lo que supone realmente es una revolución epistemológica absoluta. O sea, todo el conocimiento y todo el conocimiento humano se da la vuelta y aparece como si vieras, efectivamente, como si vieras la vuelta, o sea, como si vieras la otra cara de la luna. Y eso supone una revolución en su momento enorme para todo el conocimiento humano, para lo que conocemos, que no hemos conseguido variar, o sea, son unas iniciadas, entre comillas, tenemos una visión porque nos hemos molestado en ver la historia humana, la historia de las ciencias, la historia del conocimiento, ver las dos caras, ¿no? La mayoría de la gente solo ve una. Pues por ejemplo, por poneros ejemplos, porque lo cambia todo, ¿no? Por ejemplo, la historia. En el momento en que empiezan a aparecer en los años 70 las teóricas de la historia de las mujeres, las universitarias, las profesoras que estudian la historia de las mujeres, incluso algunos hombres que estudian la historia de las mujeres, ¿no? Hay por ahí grandes profesores de historia que hacen historia de las mujeres, el concepto de lo que ha sido la historia humana te da completamente la vuelta. Desde, por ejemplo, nosotras, la gente que estudia historia o la gente que no lo estudia tiene una visión así, la que aprendes en el colegio de lo que es la historia, pues todo el mundo sabe la Edad Media, una época oscura, yo qué sé, la Atenas de Pericles una época brillante, la Edad Media una época oscura, el Renacimiento muy luminoso y así, ¿no? Lo que todo el mundo sabe sin saber la historia. Cuando estudias historia de las mujeres te das cuenta que todo cambia, ¿no? Por poner ejemplo, cualquiera que haya estudiado historia de las mujeres sabe que uno de los periodos más luminosos para la historia de las mujeres, es la Edad Media. Uno de los momentos, entonces, ¿oscura para quién? ¿No? Las mujeres fueron más libres en la Edad Media, sin ninguna duda, que en el Renacimiento. Fueron más libres, más felices, tuvieron acceso a más cosas, desde luego, tuvieron mucha mejor vida en la Edad Media. Entonces, claro, decimos, la Edad Media es una época oscura. Entonces, en el momento en que te preguntas ¿para quién? Resulta que para las mujeres no. El Renacimiento es luminoso. ¿Para quién? Para los hombres. El Renacimiento es una época profundamente oscura para las mujeres, ¿no? De retrocesos conseguidos, y como digo, además, no es por casualidad. Hubo retrocesos. En la Edad Media las mujeres se organizaron y las mujeres combatieron por determinadas libertades. O sea, pelearon en los gremios, pelearon en instituciones políticas, tuvieron poder político, podían heredar, eran casi ciudadanas, etc. Y el Renacimiento, todo eso desaparece, y desaparece teóricamente. Además, los hombres lo piensan y hacen que desaparezca, ¿no? Entonces, todo esto, la Ilustración, la famosa Ilustración francesa, de la que todas las teorías emancipatorias todavía bebemos de ellas, ¿no? Cuando los hombres proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, cuando decían hombre era hombre, al mismo tiempo que decían los derechos del hombre, o sea, no era un hombre genérico, dicen, proclamamos los derechos del hombre y del ciudadano, y las mujeres escribían los derechos de la mujer y la ciudadana y cortaron la cabeza a la que escribía los derechos de la mujer y la ciudadana por atreverse a escribir eso, ¿no? Y en la Asamblea Francesa, en la Asamblea Nacional Francesa, se discutió si las mujeres tenían acceso a la ciudadanía y se decidió con un voto que no. O sea, no es que no se les ocurriera, se les ocurrió. A ellas, desde luego, y les costó la cabeza. Y a ellos también tuvieron que, el Marqués de Condorcet llevó a la Asamblea Nacional que las mujeres fueran ciudadanas y los
Los revolucionarios que estaban escribiendo de los derechos universales dijeron que no, universales, pero solo para la mitad de la humanidad, ¿no? Y dijeron que no, votaron, salió que no. Bueno, entonces, quiero decir que la historia cambia completamente cuando introduce la perspectiva femenina, pero la ciencia cambia absolutamente. O sea, la ciencia siempre es el paradigma de lo neutral. Las ciencias naturales, todo el mundo dice, no, no, ahí no hay género. Están plagadas de visiones de género. O sea, ¿qué se estudia? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Qué fármacos se producen? ¿Para quién son los fármacos? Uno de los problemas que siempre tenemos las mujeres es que la farmacopea están probadas, testadas en hombres, y son para curar a hombres. A nosotros nos dan, vale, el mismo fármaco, pero nuestro cuerpo no es el mismo, no reacciona igual, porque no se han probado en mujeres. Nadie ha hecho el esfuerzo de decir si este preparado nos va a hacer daño, nos lo dan. Y bueno, pues parece que mata, no mata, pero no es lo mismo, ¿no? No hay las pruebas siempre son en hombres, ¿no? Y no hay lo que tarda en desarrollarse todo lo que tenga que ver con las mujeres, ¿no? El tema del parto. Hoy se sabe que ya en el siglo XV se supo, porque está escrito, vamos, una partera del siglo XV ya dejó escrito que cuando se lavaba las manos antes del parto, se las lavaba bien, las parturientas no morían de fiebres puerperales, ¿no? Es decir, estaba claro que había una relación directa entre la suciedad, o sea, todavía no conocían la transmisión de las enfermedades por ese medio, pero sin embargo ella, que había hecho los partos que fueran, lo vio, lo escribió y se lo enseñó. Eso fue borrado y los médicos dijeron, los médicos hombres dijeron estupideces, y no se volvieron a lavar las manos hasta el siglo XIX. Y murieron millones de mujeres porque no les dio la gana de leer lo que había escrito una mujer que se dedicaba a los partos, ¿no? Y eso es así, toda la ciencia. O sea, ¿qué estudian? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los científicos? Eso son preguntas sesgadas por el género. O sea, ellos nunca se preguntan por qué duele un parto, por qué duele la regla, o por qué nosotras nos sienta mal, peor. Eso no se lo preguntan, ¿no? O por qué lo que fuera, o por qué desarrollamos más o menos tú. Eso no se lo preguntan nunca. Entonces las ciencias están llenas. Cuando los Women's Studies hay muchísimos departamentos y estudios y libros sobre la relación entre feminismo y ciencia, y dan la vuelta completamente. Claro que la ciencia tiene una visión de género, totalmente, ¿no? Entonces eso ocurre con todo, ¿no? Con la historia, y ya no digamos con el arte, pues aquí lo habéis dicho, pero es que, claro, es muy fácil decir, bueno, lo que normalmente se dice es, bueno, no había mujeres que se dedicaban al arte porque no podían, pobrecillas, o sea, no podían, reconocemos que es que no podían y entonces, pero ahora ya se puede. No, es que sí podían, o sea, sí las había. A pesar de que era muy difícil, las hay en todos, hay pintoras, hay arquitectas, hay médicas, hay astrónomas, hay muchísimas músicas, pero no se conoce a ninguna. Se han sido borradas de la historia, ¿no? Y olvidadas. Y hay que bucear, pero están ahí, o sea, hay cuadros. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, cuando ves el otro lado, ¿qué estudiaba yo el otro día? Pues en los museos, vas a los museos, que por ejemplo el Museo del Prado, los grandes museos, tienen tantos cuadros expuestos como cuadros guardados, ¿no? O sea, tienen miles de cuadros guardados, no caben todos. Bueno, pues los museos, los cuadros que guardan son los de las mujeres, ¿no? Y no hay manera, o sea, realmente no es por la calidad, en algunos casos pueden ser por la calidad, y hay muchos casos en los que es muy difícilmente sostenible que un tal pintor es mejor que tal pintora que está guardada, ¿no? Hay un sesgo de género en todo lo que se refiere claramente a la valoración artística de las personas en relación a su género, ¿no? Entonces, bueno, esto se repite en todo. Realmente los estudios de las mujeres, los Women's Studies, no han cambiado porque realmente no ha llegado al gran público, no ha llegado a la gente, pero sí que supone una visión, como he dicho, de la otra cara de la luna, supone una visión completamente novedosa, porque no se ha hecho antes, se ha hecho antes, pero no se ha sistematizado, no se ha metido en un solo departamento, entonces en un solo currículum, bueno, una visión completa de la humanidad, ¿no? En el fondo. Y yo creo que lo que pretendemos, las personas que nos dedicamos a esto, es simplemente demostrar, decir, visibilizar que la humanidad, cuando decimos el hombre, eso no quiere decir nada más que la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad está excluida
hoy día de todo lo que tiene que ver con la cultura humana, con el conocimiento, con el saber, con la transmisión de ese conocimiento y de ese saber, y que no es casual, que es premeditado, porque hay un sistema patriarcal que lo dice así, y que bueno, luchamos contra ello, igual que luchamos políticamente por otras muchas causas, pero esta es una muy importante, que por cierto tiene muchos detractores, gente que a lo mejor coincide contigo en otras cosas políticas, porque cuando decía una teórica muy importante que esta es una causa que tiene muy pocos amigos, porque realmente cuando mueves el género, que es lo que sustenta los pilares de una sociedad, o sea, está sustentada sobre el género, no hay sociedad que no se sustente sobre el género, sobre nuestra división en hombres y mujeres. Cuando mueves el género lo mueves todo, mueves las conciencias, mueves la construcción de las subjetividades, mueves la manera en que nos vemos, nos construimos, nos relacionamos, y eso pues es difícil, ¿no? Sobre todo para quienes están en una posición de privilegio y consciente o inconscientemente pues pueden temer perderla. Y nada más, pues muchas gracias.